El perro interrumpió el funeral al comenzar a ladrar hacia el ataúd. Cuando un hombre se preguntó por qué, el sacerdote se puso nervioso y luego este hombre descubrió un secreto impactante. Ese día era oscuro, el cielo parecía tan triste como todas las personas presentes en el funeral de Hannah, que estaban completamente en silencio. Algunos sostenían pañuelos, mientras que otros, con los ojos llenos de lágrimas, recordaban cada momento feliz compartido con ella. El viento soplaba suavemente, agitando las hojas de los árboles como si la naturaleza estuviera enviando su último adiós. De repente, un sonido inesperado rompió el silencio. Era Duke, el leal perro de Hannah. Comenzó a ladrar sin parar. Duke no era un perro común, siempre había sido el compañero inseparable de Hannah. Ahora, frente a todos, Duke miraba fijamente el ataúd, su ladrido aumentaba en volumen y urgencia. La gente se miraba entre sí, sorprendida y preocupada. «Oh, ¿qué está viendo?», susurró un hombre. «Seguramente hay algo mal», dijo una mujer, con expresión de inquietud. Duke seguía ladrando como si intentara advertir sobre algo. Era un perro inteligente, y todos en el pueblo lo sabían. Su fama no solo se basaba en el cariño que brindaba, parecía tener una sensibilidad que iba más allá de la comprensión humana. Algunos niños empezaron a sentir escalofríos, recordando historias aterradoras sobre perros que podían percibir cosas que los humanos no podían. «El perro podría estar advirtiéndonos», dijo una niña con voz temblorosa. «¿Pero qué está tratando de decir?», preguntó otro niño. Duke continuaba ladrando, sus ojos fijos en un punto específico. Su comportamiento sugería que había algo extraño en ese lugar en ese momento. Algunos adultos comenzaron a acercarse a Duke, tratando de calmarlo. «Cálmate, Duke. No hay nada de qué preocuparse», dijo un hombre. Sin embargo, Duke seguía ladrando, su mirada fija en el ataúd. Había algo en su postura y determinación que casi se podía sentir, lo que incluso hacía dudar a los más escépticos. La curiosidad llenaba el aire, y pronto todos querían entender lo que estaba tratando de comunicar. El padre Michael, de pie cerca del ataúd, notó que todas las miradas estaban puestas en él y en Duke. Intentó controlar su inquietud, respiró hondo y hizo un gesto para que todos se calmaran, pero los ladridos no cesaban. «Por favor, mantengan la calma», dijo con una débil sonrisa, pero la mirada de Duke parecía afirmar que nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo. El padre decidió acercarse a Duke con una voz suave. «Vamos, Duke, tranquilízate, todo está bien aquí». Pero Duke continuaba ladrando, como si intentara advertir sobre algo terrible que nadie podía ver. «Necesitamos investigar esto», dijo, mientras extendía la mano cuidadosamente para acariciar la cabeza del perro. Pero Duke se echó hacia atrás, emitiendo un bajo gruñido sin apartar la mirada del ataúd. El padre Michael comenzó a sudar, secándose la frente mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que todos en la iglesia estaban observando cada uno de sus movimientos. «Solo es un perro», dijo con una risa forzada, intentando desviar la atención de todos hacia la ceremonia. Pero en el fondo, incluso él se sentía incómodo, como si intuyera que había algo más grande en juego, algo que Duke estaba tratando de revelar. «¿Sabrá algo?», susurró una anciana a su amiga, con una mirada de desconfianza. Otros comenzaron a sentir un extraño escalofrío, como si algo invisible y enigmático estuviera presente. Los niños, entre curiosos y asustados, se acercaron a sus padres, aferrándose a sus manos con fuerza. El padre Michael se dio cuenta de que la inquietud solo aumentaba, así que alzó la voz y pidió: «¿Alguien podría llevar al perro afuera?». Pero Duke se negó a irse. Se mantuvo allí, ladrando sin cesar y mirando fijamente el ataúd, como si tuviera un mensaje urgente que transmitir. La atmósfera de misterio, en lugar de disiparse, se intensificó entre los asistentes al funeral. En medio de todo esto, había un hombre que nadie conocía bien. Alguien que parecía fuera de lugar, pero que estaba justo en el sitio correcto para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Su nombre era David, un extraño que recién había llegado al pueblo, pero que por alguna razón sentía una conexión especial con Hannah, a pesar de no conocerla en profundidad. David tenía un carácter observador y una curiosidad insaciable. Desentrañar misterios siempre había sido su pasión, y al notar el extraño comportamiento de Duke, sintió de inmediato que algo no estaba bien. Miró a Duke y luego al ataúd,
dándose cuenta de que el perro no ladraba sin razón. Se levantó lentamente, ajustándose el abrigo, y se acercó al perro. Todas las miradas se centraron en él, preguntándose qué haría este misterioso hombre que apenas conocían. «Hola, pequeño», susurró David, agachándose al lado de Duque. «¿Estás tratando de mostrarnos algo?» Al escuchar la voz tranquila de David, Duque dejó de ladrar por un momento, como si estuviera evaluando al hombre frente a él. Sus ojos brillaban, llenos de sabiduría y un toque de miedo, como si estuviera pidiendo ayuda. David sintió la intensidad de aquella mirada y luego dirigió su atención hacia donde el perro estaba mirando, concentrándose en el ataúd. Un escalofrío recorrió su espalda, como si algo lo estuviera instando a descubrir lo que realmente estaba sucediendo allí. La gente en la iglesia comenzó a murmurar, confusa y curiosa. «Dejen al perro en paz», dijo un hombre, intentando interrumpir este momento. Pero David simplemente sacudió la cabeza y respondió: «Creo que Duque está tratando de decirnos algo». Continuó mirando fijamente el ataúd y añadió: «Tal vez deberíamos escuchar». Sin dudar más, David se acercó a Duque y le habló en voz baja: «Vamos, amigo, cuéntame qué te preocupa». Duque movió la cola suavemente, como si comprendiera que David estaba allí para ayudarlo. Luego, dejó de ladrar y comenzó a olfatear el suelo, dando pasos cautelosos hacia el ataúd, como si estuviera guiando a David hacia un secreto que solo él conocía. A medida que David y Duque se acercaban al ataúd, los vecinos comenzaron a susurrar entre ellos sobre las habilidades especiales de los animales, recordando historias sobre perros y gatos que supuestamente podían percibir presencias, peligros o incluso eventos sobrenaturales antes que cualquier ser humano. El comportamiento inusual de Duque hizo que todos se sintieran ansiosos, y David sugirió que quizás el perro estaba sintiendo algo que los humanos no podían ver. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y todos se preguntaban en silencio: ¿estaba Duque viendo algo sobrenatural o había un misterio más profundo que rodeaba la muerte de Hannah? El padre Michael, claramente incómodo, comenzó a darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Respiró hondo, ajustó su vestimenta y miró a su alrededor con expresión seria. Con pasos firmes, avanzó hacia el centro de la iglesia y levantó la mano pidiendo silencio. «Por favor, todos mantengan la calma», dijo el sacerdote con una voz que intentaba ser firme, pero que revelaba un ligero temblor, mostrando así su propia inquietud. «Estamos aquí para despedirnos por última vez de Hannah, una persona muy valiosa para todos nosotros». El sacerdote miró fijamente a David, quien seguía al lado de Duque, intentando entender lo que el perro quería señalar. «Esto no es apropiado», continuó, elevando su voz para que todos pudieran oír. «Alguien está causando problemas en un momento tan delicado como este». Algunos en la iglesia asintieron, pero otros miraron al sacerdote con desconfianza y curiosidad. «¿Por qué parece tan inquieto? ¿Por qué quiere que esta situación se resuelva rápidamente?» Luego, el sacerdote apuntó directamente a David. «Lo que estás haciendo es una falta de respeto hacia Hannah», proclamó con voz fuerte y severa. «Deja a ese perro en paz y deja de perturbar a todos con estas tonterías». David, sintiendo el peso de las palabras del sacerdote, se mantuvo firme. Algo en la insistencia del sacerdote, su excesiva urgencia por calmar la situación, solo aumentaba las dudas de David. A su lado, Duque gruñía suavemente, como si también desaprobara el tono del sacerdote. Dándose cuenta de que estaba perdiendo el control, el sacerdote imploró: «Por favor, no dejemos que el recuerdo de Hannah se vea ensombrecido por este comportamiento. Regresemos a nuestro propósito original, que es orar por su alma y su paz eterna». Sin embargo, para muchos, esa paz parecía cada vez más lejana con cada momento que pasaba. Las palabras del sacerdote estaban llenas de preocupación, pero para quienes observaban detenidamente, el sudor en su frente y el ligero temblor en sus manos contaban una historia diferente. Un silencio pesado envolvía la sala, y todos esperaban ansiosos saber cuál sería el próximo movimiento de David. Antes de continuar, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal si disfrutan de estas historias sinceras, dijo, sintiendo la incomodidad del sacerdote y tratando de concluir la conversación lo más rápido posible. David decidió plantear la pregunta que todos temían. Con una voz firme y la mirada fija en el sacerdote, preguntó: «Padre Michael, ¿cómo murió Hannah?». La iglesia se llenó de murmullos de inmediato. Los susurros crecieron y algunos intercambiaron miradas, sorprendidos por el valor de David.
Los ojos del sacerdote se abrieron de par en par, claramente conmocionado. Les había dicho a todos que Hannah se había ido en su sueño, pero en ese momento, la pregunta de David resonó por toda la iglesia como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas de inquietud. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué murió?, respondió el sacerdote, con un tono defensivo. La encontré en la cama, se fue en paz, murió en su sueño, repitió, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo. David no vaciló, avanzó un paso y continuó, pero, ¿por qué estaba Hannah sola, y por qué fue usted el primero en encontrarla? ¿No le parece eso extraño? El murmullo entre la gente se intensificó, una mezcla de curiosidad y ansiedad se esparció por la iglesia. Los niños, con los ojos muy abiertos, observaban sin comprender del todo lo que sucedía, mientras algunos adultos susurraban entre sí, aumentando la tensión en el ambiente. El rostro del sacerdote se sonrojó, y la expresión de ira que no podía ocultar se hizo evidente en su rostro. Pisó fuerte, haciendo que todos guardaran silencio de nuevo. «Esto es absurdo», exclamó, casi gritando. «Estás interrumpiendo un momento sagrado, ofendiendo la memoria de una mujer tan querida». Señalando a David con un dedo tembloroso, ordenó, «Sal de aquí inmediatamente, tanto tú como ese perro». Su voz tenía peso, pero en cada palabra había una clara inquietud. «No toleraremos ninguna otra palabra de ti en este lugar». David dudó un momento, pero al lado de él, Duque soltó un ladrido fuerte, como si estuviera desafiando al sacerdote y animando a David a seguir adelante. Al parecer, en respuesta a la negativa del sacerdote, David se dio cuenta de que había tocado algo importante, algo que claramente el sacerdote no quería que nadie descubriera. Sin embargo, sabía que en ese momento no tenía otra opción. Lentamente, se dio la vuelta, tomó el collar de Duque y, con una última mirada desafiante hacia el sacerdote, comenzó a dirigirse hacia la puerta. El murmullo entre los presentes se hizo cada vez más fuerte, mientras todos estaban confundidos por lo que acababa de suceder. Fuera de la iglesia, David sintió el peso de las miradas curiosas y escépticas de la comunidad detrás de él, pero no podía simplemente abandonar todo. Había algo profundo y oscuro en el misterio que rodeaba la muerte de Hannah, y una fuerte corazonada lo impulsaba a seguir adelante. Duque parecía compartir este sentimiento, moviendo la cola con entusiasmo, como si estuviera listo para cualquier cosa que viniera. «Vamos, amigo mío», susurró David al perro, «creo que tenemos mucho que descubrir aquí». Así, comenzaron su investigación a través del cementerio, caminando entre los árboles y las antiguas lápidas. El viento frío soplaba, haciendo que las hojas danzaran y produjeran un sonido similar a murmullos en la inquietante quietud. David miró a su alrededor, cada vez más convencido de que este lugar escondía algo misterioso. Duque no dejaba de olfatear el suelo, como si estuviera buscando algo específico. Guiado por una intuición casi sobrenatural, Duque parecía saber exactamente hacia dónde ir. Decidido a seguir las pistas, David llegó a la conclusión de que el primer paso debía ser aprender más sobre la vida de Hannah. Se dirigió a su casa, una pequeña vivienda de piedra situada en el borde del bosque, rodeada de un jardín que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Al llegar, vio que la puerta estaba abierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente, dejando más preguntas que respuestas. Al entrar en la casa, David sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar estaba cubierto de polvo, pero notó que algunos objetos parecían haber sido movidos recientemente. Con Duque a su lado, David comenzó a explorar cada rincón, abriendo cajones y revisando documentos. En ese momento, encontró una pequeña caja de madera sobre una mesa antigua. Dentro había cartas y fotos, todas amarillentas por el paso del tiempo. Al leer las cartas, se dio cuenta de que Hannah había guardado muchos secretos. Los escritos mencionaban encuentros clandestinos y conversaciones que había tenido con personas de fuera del pueblo. Pero al encontrar una carta en particular, su corazón empezó a latir con fuerza. Escrita a mano por Hannah, la carta mencionaba a Father Michael, revelando que ella había descubierto cosas muy serias sobre él. David intercambió una mirada con Duque, quien parecía inquieto, como si sintiera que estaban acercándose a algo crucial. Continuando su búsqueda, David descubrió una pequeña llave pegada en la parte posterior de un marco de fotografía en la pared. ¿Qué abrirá esta llave?, se preguntó. Duque emitió un ladrido corto, como si alentara a David a seguir adelante. Junto a la llave había una foto,
en la que Hannah estaba de pie junto a Father Michael, con la iglesia de fondo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de David fue un detalle en la parte inferior de la imagen, una pequeña caja metálica que se parecía exactamente a la que Hannah había descrito en sus cartas, mencionando que el sacerdote había escondido dinero en ella. Estamos en el camino correcto. Duque, dijo David, acariciando al perro, si Hannah está tratando de comunicarnos algo sobre el sacerdote, quizás esta llave sea la respuesta que necesitamos. David sintió una oleada de determinación al apretar la pequeña llave en su mano. Con Duque a su lado, sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Ahora, debía investigar qué estaba ocultando el sacerdote, y para hacerlo, tendría que buscar en cada rincón de la aldea. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que David está actuando correctamente? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Déjanos tu opinión y no te pierdas el desenlace de esta historia, que promete ser sorprendente. Con la llave en la mano, David se sintió más conectado que nunca a la tarea de desentrañar el misterio. Junto a Duque, decidió regresar al centro de la aldea, donde podrían continuar su investigación. La aldea parecía tranquila, pero David percibía una sombra oscura escondida tras esa calma. Necesitaba comprender los secretos que Hannah había mantenido ocultos y que sabía sobre el padre Michael. Con este pensamiento en mente, David se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar antiguo con estanterías polvorientas y documentos viejos. Comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera vincular a Hannah y al padre Michael con algo inusual. Después de un tiempo de búsqueda, encontró un viejo álbum de fotos del pueblo. Al pasar las páginas, David vio imágenes de eventos comunitarios, festivales religiosos, y finalmente, una serie de fotos de Hannah. Una de ellas atrajo su atención de inmediato. Era una imagen de Hannah de pie junto al padre Michael, pero lo más destacado era la expresión en su rostro, una preocupación palpable, casi como si supiera algo que la aterrorizaba profundamente. ¿Qué había descubierto Hannah? No parecía feliz, su rostro reflejaba una gran ansiedad. Fue entonces cuando David notó un detalle casi pasado por alto en el borde de la foto, una pequeña caja de metal, idéntica a la que había visto en la imagen en casa de Hannah. Impulsado por la curiosidad, David volvió a la casa de ella, decidido a seguir cada pista hasta el final. Al regresar, continuó buscando más evidencias. Detrás de una cortina vieja, descubrió un armario oculto. Dentro, encontró un cuaderno, el diario de Hannah. Las páginas estaban llenas de notas que parecían muy importantes. David comenzó a leer rápidamente, con Duque junto a él, como si el perro también sintiera la tensión en el aire. Las notas revelaron algo sombrío. Hannah había descubierto una red de corrupción dentro de la misma iglesia. Mencionaba que el padre Michael estaba malversando fondos de la comunidad con un propósito siniestro, acumulando dinero en secreto. David devoraba cada línea con el corazón acelerado, absorbiendo cada palabra. Él está robando a la gente y aprovechándose de su confianza para encubrir sus crímenes, había escrito Hannah en una de las páginas. Entre las hojas del diario, David encontró un sobre que contenía más fotografías. En algunas de ellas, el padre Michael aparecía en lugares secretos de la iglesia, llevando consigo la pequeña caja metálica. En una imagen, estaba junto a una antigua estatua en la iglesia, con la caja al lado, en una postura que insinuaba que estaba escondiendo algo bajo la imagen sagrada. Un escalofrío recorrió la espalda de David. Así que eso es, murmuró para sí mismo, mirando a Duque. Ella había descubierto todo, y por eso estaba en peligro. David sabía que necesitaba encontrar la caja metálica en la iglesia, podía contener la clave para entender todo el misterio. Miró a Duque, el perro movía la cola como si estuviera listo para el siguiente paso, como si supiera que algo grande estaba a punto de revelarse. Vamos, amigo, tenemos un gran secreto que descubrir, dijo David con renovada determinación. La situación era más grave de lo que podía imaginar. Con todos estos descubrimientos, la verdad sobre lo que realmente sucedió en ese pequeño pueblo parecía estar a punto de salir a la luz. Sosteniendo el diario de Hannah en la mano, David podía sentir el peso de cada palabra, cada descubrimiento, como si estuviera cargando con una carga que solo podría ser aliviada al desvelar la verdad. Sabía que necesitaba regresar a la iglesia, donde todos estos secretos parecían estar entrelazados. Con Duque a su lado, David caminó por las estrechas calles del pueblo, cada paso aumentando su adrenalina y determinación.
Estaba decidido a encontrar la caja metálica mencionada en las notas de Hannah, la clave para todo lo que estaba esperando ser descubierto. Al llegar a la iglesia, David miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba siguiendo. El lugar estaba sumido en el silencio, con la puerta entreabierta y el interior cubierto por la penumbra. Entró con cautela, con Duke siguiéndolo, y comenzó a explorar. Recordó la foto que había visto, la caja metálica estaba escondida bajo una de las viejas estatuas. Avanzando lentamente, David se acercó a una estatua de un santo que se encontraba en una esquina de la iglesia. La figura de piedra parecía observar a todos con una mirada severa, casi fría, como si estuviera protegiendo algo importante. David se arrodilló, con las manos temblorosas, comenzando a buscar alrededor de la base de la estatua, buscando cualquier signo de un lugar oculto. Y entonces sintió que había algo allí. David movió un pequeño trozo de tela que cubría la base de la estatua, escondido en la oscuridad, y allí estaba la caja metálica que Hannah había mencionado en su diario. Su corazón latía con fuerza, y compartió una mirada con Duke. El perro movía la cola como si dijera, vamos en la dirección correcta. David sostuvo la caja en sus manos, sintiendo su superficie fría y pesada. Con cuidado, abrió la tapa, y lo que vio dentro le dejó sin aliento. Eran fajos de dinero, todos enrollados y atados con etiquetas que anotaban las donaciones y el diezmo de la comunidad. Pero eso no era todo. Debajo del dinero, había una pequeña llave. David la levantó, examinándola a la luz tenue que entraba por la ventana de la iglesia. Una llave, murmuró David, pensativo. ¿Pero qué abrirá? En ese momento, notó un trozo de papel amarillento que estaba doblado y escondido bajo el montículo de dinero. Con cuidado, lo sacó y lo abrió. Era un mapa, y en el centro había un lugar marcado con un círculo rojo. Junto al círculo estaban las palabras, almacén de la iglesia. David entendió de inmediato. Esta llave debe abrir un almacén secreto en la iglesia, pensó, con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que debía actuar rápidamente. Con la llave firmemente en la mano, miró a Duke y dijo, vamos, amigo. Necesitamos encontrar ese almacén. Se levantaron y juntos comenzaron a buscar en cada rincón de la iglesia, decididos a descubrir el secreto que había estado oculto durante tanto tiempo. Siguiendo el mapa con cuidado, David sintió que la iglesia se volvía más silenciosa que nunca, como si el mismo edificio estuviera conteniendo la respiración. Con la llave y el mapa en mano, él y Duke avanzaron hacia el punto señalado en el papel. El mapa los llevó a una pequeña puerta escondida detrás del altar, una puerta que pocos conocían. Una sensación escalofriante recorrió la espalda de David mientras se acercaba, el aire se volvía más frío, pesado con una presencia oscura, como si algo maligno estuviera guardado allí. Introdujo la llave en la cerradura, inhaló profundamente y la giró. La puerta chirrió al abrirse, revelando una estrecha escalera que conducía a un oscuro sótano. Con una linterna parpadeante en la mano, David comenzó a descender peldaño a peldaño, y Duke lo seguía de cerca, prestando atención a cualquier sonido extraño. Al final de la escalera, encontraron un pasillo húmedo y sombrío. Al final del pasillo, una luz tenue parpadeaba, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de piedra. Entonces David escuchó un sonido, el tintineo de cadenas moviéndose. Hannah, llamó en un susurro, pero todo lo que escuchó fue el eco de su propia voz en el vacío. Cuando entró en la habitación, iluminada solo por una única bombilla colgante del techo, la vio. Hannah, encadenada a una silla, pálida pero viva. Hannah, exclamó David, aliviado. Ella, con una voz débil, respondió con un suspiro de alivio. Pero antes de que David pudiera acercarse a ella, escuchó pasos pesados detrás. Al volverse, vio a Father Michael sosteniendo un grueso trozo de madera, con los ojos ardientes de ira. «No deberías estar aquí», gritó el sacerdote, su voz distorsionada por la furia. «Te dije que nunca encontrarías a Hannah». David apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el sacerdote se lanzara hacia él, intentando golpearlo con la madera. Logró esquivar, pero el golpe lo alcanzó, haciéndolo perder el equilibrio y caer al suelo. Intentando protegerse, levantó las manos, preguntándose cómo era posible que un sacerdote pudiera hacer esto. Era inimaginable. David nunca había pensado que Father Michael, quien se suponía que era un símbolo de paz y bondad,
pudiera ser tan violento. Al ver a David en el suelo, el sacerdote se preparó para atacar de nuevo. Pero Duque, sin dudarlo, ladró con fuerza y se lanzó hacia el sacerdote, mordiendo su pierna con toda su fuerza. El grito de dolor del sacerdote resonó en las paredes del sótano. Intentó apartar a Duque, pero el perro no cedía, decidido a proteger a su amigo. En medio del pánico, el sacerdote dejó caer el trozo de madera y trató de huir, gritando pidiendo ayuda. David rápidamente se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza mientras corría tras él. No puede escapar, pensó, sabiendo que la verdad debía salir a la luz. Con Duque persiguiendo a Father Michael, salieron a la calle, donde el ruido de la confusión comenzó a atraer a los vecinos. La gente miraba con asombro al ver a Father Michael, alguien que debería ser respetado, luchando desesperadamente con David, mientras Duque lo mantenía bajo control. Aprovechando el momento, David alzó la voz y gritó, «Deténganse. La gente necesita escuchar lo que realmente ha sucedido. Todos deben conocer la verdad». Mientras el sacerdote intentaba liberarse, David rápidamente explicó lo que había descubierto, la caja con el dinero robado, el secuestro de Hannah y los crímenes de Father Michael. La conmoción se reflejaba en los rostros de los aldeanos, casi incapaces de creer lo que estaban oyendo. Mientras tanto, Father Michael, desesperado por escapar, continuaba luchando, pero Duque lo mantenía firme hasta que varios hombres del pueblo se acercaron para ayudar a someterlo. Cuando finalmente lograron dominar al sacerdote, David supo que era el momento de presentar las pruebas. Llevó al grupo de regreso a la iglesia y, con las manos aún temblorosas, abrió la caja metálica frente a todos. Los ojos de los aldeanos se abrieron de par en par al ver el dinero malversado y el mapa que conducía a la cámara secreta donde el sacerdote ocultaba sus actividades ilegales. No había dudas, la verdad finalmente había salido a la luz. David luego condujo a todos a la habitación de almacenamiento, donde Hannah aún esperaba asustada a ser liberada. La alivio era evidente en su rostro, y Duque, sintiendo que su misión había terminado, movía la cola alegremente. Con Father Michael inmovilizado y las pruebas de sus crímenes frente a todos, parecía que el misterio finalmente se había resuelto. Todo el pueblo estaba atónito, sorprendido por las revelaciones, pero David sabía que Father Michael no era alguien que se rendiría fácilmente. Mientras los aldeanos discutían qué hacer a continuación, el sacerdote, en un acto desesperado, aprovechó un momento de distracción y, con un rostro lleno de odio, trató de escapar de quienes lo sostenían. En un movimiento rápido y desesperado, Father Michael tomó un trozo de madera del suelo y se lanzó hacia David. Los ojos de Father Michael ardían con furia y gritó con voz llena de rencor, «No entiendes nada. Nunca debiste interferir». David se quedó sorprendido, observando cómo el sacerdote se acercaba con el bastón de madera levantado, listo para atacar. En un momento, se sintió paralizado, la mente luchando por procesar la escena surrealista de un sacerdote actuando con tal violencia. Pero antes de que el golpe pudiera caer, Duque actuó. Con un salto poderoso, el perro mordió la pierna de Father Michael, haciendo que éste gritara de dolor, su eco resonando por toda la calle. El sacerdote cayó al suelo, forcejeando para liberarse de Duque, mientras David, recuperándose del shock inicial, corría a ayudar. Intentó alejar al sacerdote de Duque y ambos se enredaron en una feroz lucha, con gritos y ladridos resonando por todas partes. En un acto desesperado, Father Michael logró liberarse temporalmente de Duque y comenzó a cojear hacia la plaza principal del pueblo. Pero Duque no se rindió, decidido a perseguir al sacerdote, ladrando con fuerza y alcanzándolo rápidamente en medio de la plaza. Con otro salto, Duque hizo caer a Father Michael al suelo, impidiendo que escapara. Los vecinos ya se habían congregado, presenciando la escena con incredulidad. Nadie podía imaginar que Father Michael, quien se suponía era un símbolo de bondad y fe, se encontrara en una situación tan vergonzosa y desesperada. David se acercó a la multitud, aún jadeando, y comenzó a contarles todos los detalles que había descubierto. La gente escuchaba atentamente mientras él hablaba sobre los secretos que Hannah había revelado. David explicó que Hannah había descubierto que Father Michael estaba malversando los fondos de las donaciones de los feligreses, utilizando ese dinero para propósitos ocultos. También compartió que el sacerdote había orquestado el secuestro de Hannah para evitar que ella hablara la verdad. Algunos aldeanos, atónitos por lo que escuchaban, ayudaron a mantener a Father Michael inmovilizado.
David, decidido a demostrar que estaba diciendo la verdad, llevó a todos de regreso a la iglesia. Allí, sostuvo firmemente la pequeña caja metálica, sintiendo no solo el peso de su contenido, sino también el peso de la verdad que estaba a punto de revelar ante todos. Abrió la caja, mostrando los fajos de dinero organizados y etiquetados con los nombres de los feligreses que habían donado. El asombro se extendió entre la multitud mientras susurraban entre ellos, sorprendidos al ver la evidencia del crimen del sacerdote. Luego, David mostró a todos la llave que había encontrado y explicó que conducía a un almacén secreto dentro de la propia iglesia. Mientras la multitud lo seguía, los llevó al almacén, donde Hannah aún estaba débilmente encadenada. Al ver que ella estaba viva, un suspiro de alivio y sorpresa recorrió a todos. Hannah, exhausta pero aliviada, apenas podía creer que estaba a salvo. Duque, el leal perro, corrió hacia ella, moviendo la cola felizmente, como si supiera que su amiga estaba a salvo. La escena era emotiva, todos observaban con sentimientos de alivio al ver a Hannah de vuelta y sabiendo que la verdad había salido a la luz. El sacerdote, Father Michael, intentaba justificarse, pero nadie quería escuchar sus excusas. La comunidad, que había confiado ciegamente en él, ahora entendía a quién debían enfrentar realmente. Las palabras del sacerdote ya no importaban, ya que todos habían visto la verdad con sus propios ojos. David y Duque habían descubierto el lado oscuro de una persona que nunca habían sospechado. Con el sacerdote finalmente detenido y la comunidad al tanto de todo, el misterio se había resuelto y se había hecho justicia. Hannah agradeció a David y a Duque por arriesgarlo todo para salvarla y revelar la verdad. Father Michael fue llevado por la policía, mientras que la aldea, aún en shock, comenzaba a reconstruirse sobre una nueva base de transparencia y confianza. Los habitantes, ahora conscientes de los oscuros secretos que habían estado ocultos, se unieron para convertir ese lugar en uno de verdad y honestidad. David, quien había arriesgado tanto para descubrir la verdad, decidió quedarse en la aldea. Eligió ayudar a Hannah a recuperarse y convertirse en parte de la comunidad, encontrando un nuevo propósito allí. La amistad y el coraje de David tocaron a todos, y él se convirtió en una parte esencial de ese lugar. Duque, su fiel amigo, fue aclamado como un verdadero héroe local. Los niños se reunían a su alrededor, los adultos lo acariciaban, y toda la aldea reconoció el papel del perro en llevar la verdad a la luz. Unidos por el sacrificio y el coraje, los habitantes encontraron un nuevo comienzo con un espíritu renovado y un compromiso con la verdad que los fortalecería en el futuro. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó la historia y el valor de Duque y David, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros.